Existen historias que marcan. Ya han pasado más de 24 años y no olvido el día que tuve que presenciar la noticia del asesinato del cabo Rodrigo. Además, tener que informar a los padres de su fallecimiento. Rodrigo tenía las características de un padre amoroso y responsable con su familia. Además, era el cabo de comunicaciones del batallón. Estaba casado con Sandra y tenían 3 hijos. Recuerdo que eran 2 niñas como de 5 y 4 años y el bebé varón de casi 1 año. Yo hablaba con Sandra cada vez que podía. Eran más bien saludos. No éramos amigas, pero la distinguía por Rodrigo y porque ella ayudaba con el sustento en la casa. Un sueldo de suboficial no alcanza para una familia de 5. El cabo Rodrigo vivía con su esposa Sandra y sus 3 chiquitos en una casa del batallón. Allí pagaba arriendo y como ese lugar tenía terreno, allí criaba gallinitas y hasta cerditos. Ahora se le dice emprendimiento y eso era lo que hacían, emprender para sacar su familia adelante. Eran muy jóvenes, no pasaban de los 25 años. Rodrigo era de iniciativa y Sandra trabajadora y maternal. Era lo que se dice palas que sea. Los 2 eran santandereanos y eso significa fronteros, de carácter fuerte y radicales en su postura. Los estereotipos dicen que hablan estilo belicoso, pero el cabo Rodrigo era más bien dicharachero, alegre, risueño, buena gente y hasta chistoso. Creería que le gustaban las bromas, pero con sus amigos. Era alto y robusto. Creo que medía más de 1,70. Por otro lado, Sandra tenía una gran iniciativa y compromiso. Trabajaba en una sastrería que había en el batallón. Allí le pagaban por arreglar los camuflados, pegar apellidos, desbaratar, ajustar. Ella era de piel trigueña, cabello largo. No podría decir si ella era brava, de acuerdo a la fama de las santandereanas. Lo que sí veía era la consagración a su hogar. Cuando los conocí en el batallón, llegaban de otra unidad, con las 2 niñas pequeñas. Luego Sandra quedó en embarazo y pues verla con su barriguita todos los días, trabajando hasta el momento de dar a luz. Estaban felices porque venía el niño, así que cuando nació era la felicidad absoluta de ellos, las hermanitas. El bebé de Rodrigo y Sandra era hermoso, rozagante, grande, amado por todos. Así los recuerdo y así quedarán siempre en mi imagen, el amor que se tenían. Pero como la violencia tiende a hacer sus estragos y la muerte a destruir, separar familias, recuerdo ese día. Tengo que hacer catarsis a estos recuerdos que me duelen en el alma y que los tengo que sacar de mí y compartirlo con ustedes. Ese día inició como todos. Yo también vivía en el batallón. Ese año de 1998 ya nos habían atacado con cilindros. Uno de ellos había caído cerca a mi casa, donde vivía con mi hijita de 2 añitos. Yo era militar y, como dicen, curso de Rodrigo. Ese día caminaba hacia la oficina cuando me encontré con Sandra. Eran antes de las 6 de la mañana. Su expresión era de angustia y desesperación, desencajada con un miedo absoluto que solo lo expresaba en llanto, y su voz diciéndome: me mataron a Rodrigo, me mataron a Rodrigo. Esas palabras no las olvido, pero aún menos su rostro. Yo la tranquilicé. Le dije que nada, que él estaría bien, que fuéramos a comunicaciones y que allí escucharíamos la voz de Rodrigo, que no pusiera cuidado a los rumores. En realidad no supe quién le contó, pero yo, queriendo darle alivio, le decía: vamos y se dará cuenta que no es así. Caminando por las oficinas nos encontramos al padre del batallón, quien sin reparo le expresó el sentido pésame. Creo que hasta yo me desvanecí. ¿Qué podía decir? Yo era joven, con impulsos de empoderada, recia, pero frente a esta noticia no podía. Llegó la señora Pilar, la esposa del comandante del batallón. Ella ayudó mucho a orientarla a soportar ese dolor intenso mientras traían el cuerpo. Ya era una noticia confirmada. Allí no terminaría ese día tan duro. En esa época la tecnología celular estaba iniciando, así que solo se podía tomar contacto por el teléfono normal. No existían los celulares. Entonces le dijimos a Sandra que, como esposa, debía decirle a los papás de Rodrigo, llamarlos a Bucaramanga. Pero ella decía que no podía, y en verdad, ¿quién puede dar una noticia de esas a una madre, abuela, esposa? Así que la designada fui yo. Realmente nadie está preparado. Yo
que era tan joven y con esa responsabilidad que ahora pienso no debí tomarla, porque eso queda para siempre en la memoria y con los años te enferma, sueñas, rememoras, sufres. Estábamos en el comando del batallón. Sandra, la señora Pilar y no recuerdo quién más. Mi memoria creo que selectivamente ha borrado parte de ese momento tan doloroso. Llamé y me respondió la mamá de Rodrigo. La saludé. Le indiqué de dónde la llamaba. Le dije quién era. Le di la noticia. Y solo recuerdo que el teléfono se cortó. Volvimos a llamar y respondió el papá de Rodrigo. Al fondo solo se escuchaban gritos desgarradores. Esa parte no la olvido, esa sí que me quedó grabada. El papá de Rodrigo, en medio de su dolor, habló con Sandra y ella volvía a decir: nos mataron a Rodrigo, nos mataron a Rodrigo. Rodrigo había sido asesinado por guerrilleros de la FARC, muy cerca a Bogotá, en una vía rural de Usme. Él viajaba en un vehículo Jeep color mostaza, desarmado, rumbo a hacerle mantenimiento a los radios de comunicaciones de los pelotones contra guerrillas. Como siempre, salía de madrugada. El carro lo conducía un soldado bachiller de esa época. Este soldado sobreviviente fue quien nos contó que Rodrigo bajó del carro cuando de pronto escuchó un tiro y vio caer a Rodrigo. Solo ese tiro fue el que lo asesinó, dejando una viuda y 3 huérfanos muy pequeños. Nunca volví a saber de Sandra ni de los pequeños. Espero que Dios le haya dado tanta fortaleza para sacar